Buenas y bienvenidos a este tutorial conciso y breve, así que 2 veces bueno. Voy a tratar de explicar las cosas que le hago yo a una guía para competir y el porqué. Bueno, vamos a comenzar diciendo que en el mundo de la competición, a casi cualquier modalidad para competir o para mejorar un desempeño mecánico, lo que hay que hacer es tratar de darle facilidad de trabajo a los materiales. Entonces, bueno, aquí tenemos algo de ciencia ficción, un kayak, y esta es la forma que adapta una pala de guía normalmente cuando se gasta. Cuando se va desgastando, va adquiriendo esos picos y no tiene otra razón de ser. Si vemos aquí tenemos la pala teniendo aquí la misma cantidad de plástico que aquí al principio. Y bueno, termina cogiendo esta forma porque el mismo raíl, los puntos de apoyo, vaya, me he cogido un permanente que no marca. Al final, si esto es la curva, normalmente lo que lidia más con el propio raíl de la pista es el principio de la pala y el final. Entonces, después de mucho tiempo compitiendo, me he dado cuenta de que acelerar a que tenga esa forma la pala ayuda a que pase mejor por las pistas y pueda lidiar mejor con las curvas. Bueno, para tratar de conseguir que tenga esa forma, paso a explicar a lo mejor enseñando cómo lo hago. Una de las cosas que hago a la pala es rebajarle el grosor para así evitar atascos y que tenga una mejor suavidad en el paso por el raíl de la pista. Tenemos un grosor de 1,61 como marca el calibre y vamos a tratar de dejarlo en poco menos de 1,10. Para ello vamos a coger una lima de uñas con un grano bastante gordo, es bastante vasta. Vamos a ponerlo en el borde de una mesa y vamos a ayudarnos sujetando con un dedo la lima. Vamos a ir desplazando la guía de esta forma, así. Esto conllevará a un error en la falta de reparto de fuerza de los mismos dedos. Entonces, os cuento lo que os va a suceder. Va a suceder que cuando midáis aquí, os va a dar una medida y cuando midáis aquí, os va a dar otra. Vale. Eso es porque sin querer estamos ejerciendo más fuerza en un dedo que en otro y para ello lo vamos a contrarrestar haciendo más fuerza en el lado, obviamente, que hay más material. Daremos unas pasadas, lo contaremos y daremos la vuelta y daremos las mismas pasadas. De esta forma nos garantizaremos que perdemos el mismo material, bueno, el mismo, aproximadamente el mismo material por una cara que por la otra. Bueno, después de unas pasadas vamos a medir el grosor que tenemos aquí. Tenemos 1,67 y aquí tenemos 1,16 ya. Hemos ejercido casi toda la fuerza. Bueno, 1,21. Según donde pongamos, más arriba, más abajo, pues medirá una cosa u otra. Casi mejor medir así, desde la mitad de la pala hacia abajo. Si dejamos de hacer fuerza, 1,22. Bueno, pues ahora vamos a ejercer más fuerza en la parte delantera de la pala.
Vamos a poner a 0 de nuevo, ahí está. Vamos a medir la parte delantera de la pala. Apenas hemos rebajado nada, así que vamos a seguir limando ahí. Y ahora os veo. He ido midiendo esta parte de la guía, donde ya tengo el 1.14, un poco más afilada si la pongo al final. Es el culo de la guía, 1.11. Aquí tenemos en medio otra medida, 1.21. Y aquí al principio, muy al principio, tenemos otra medida, 1.10, que es lo que buscábamos tener de ancho total. Haciendo esas mediciones es como voy comprobando dónde necesito devastar más. Pero lo que me interesa al final es que el centro pase de tener 1.31 o 30 a 1.10. Entonces he pasado de dejar hacer fuerza con un dedo o con el otro en estas partes y me he centrado en hacer fuerza en el centro, de esta forma. El mismo movimiento de hacer fuerza así ya ha generado tener un poco de forma de kayak, como decíamos al principio. Vemos que la parte delantera de la pala se nos ha afilado y la parte trasera ya ha perdido también esa forma inicial. Voy a seguir un poco. Ya tenemos aquí el resultado. Al final era más o menos lo que buscaba, 1.10, 1.13, que tenga ese 1.10 y pico, que no llegue a más de 1.15. Vais a observar que cuando vayáis limando, esto es el material devastado y se os va a obstruir la lima. Coger, le pegáis un golpecito así, no sé si se aprecia, pues todo eso es material devastado. Bien, para terminar, lo que yo hago a la guía es coger y a la salida de la trencilla trabajarlo de esta forma. Le quito un poco de material aquí para que la trencilla no se acumule en ese giro. Ahí está. Bueno, a ver si se puede apreciar primero el cambio. Ahí está. Este no está trabajado, está de serie, esa salida, y aquella está rebajada. Haciendo eso, lo que hacemos es que cuando la trencilla salga así, recta hacia abajo, y luego pegue el ángulo 90 grados para atrás, trataremos de que ese punto de ahí no sea el más alto de la trencilla y no sea el que se nos desgaste mayoritariamente. Vuelvo a repetirlo aquí a cámara. Vale, listo. Este es el resultado. Para montar una trencilla os dejo otro montaje de guía y trencilla. Aquí tenéis el link y podéis visitarlo. Para saber si tenemos exceso de profundidad en la pala, podemos coger Tipex, corrector y pintar la pala de esta manera. De esta forma podemos averiguar cuando roce en pista la profundidad de la pala. Se llevará material. Bueno, cuando esté seco desaparecerá de una forma más contundente todavía.
y entonces sabremos, nos cantará la pérdida del corrector que en esa zona toca. Pues cogeremos la lima y devastamos un poquito y volvemos a manchar de tipes y nos cercioramos de que no vuelve a tocar. Si la forma de canoa no ha quedado bien después de haber lijado de la forma que he explicado, pues buscaremos dársela. Cogeremos así, limaremos de esta forma y afilaremos también un poquito tanto detrás como de delante. Hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este tutorial.